Muy buenas noches, mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga mucho. Estamos muy contentos de estar nuevamente compartiendo con ustedes este tiempo tan especial en el cual hablamos la palabra del Señor y somos edificados unos con otros a través de la revelación de la palabra de Dios. Hoy justamente compartía con uno de los compañeros de la obra aquí en la costa y hablábamos respecto de qué manera estamos teniendo las reuniones, ¿no? Bueno, compartíamos experiencias y en esto de compartir experiencias me comentaba cómo él hacía y decía, bueno, yo comienzo y los llamo al orden en la casa. Y le digo, ¿cómo que lo llamas al orden? Me dice, sí. Comienzo a decir, bueno, hermano, si tiene la tele prendida, apáguela, si dejó la radio prendida, apáguela, si dejó el perro o el gato adentro y están haciendo ruido, sáquelo, si los chicos están jugando, mándelos a otro lugar o sujételo, de manera de que podamos entrar en el clima para poder prestar atención a la palabra que va a ser compartida. Me llamó la atención esto, ¿no? Yo personalmente doy por descontado que eso está sucediendo en todos los hogares, o al menos eso espero, de que al momento de compartir la palabra del Señor estamos todos atentos justamente de la misma manera que lo estamos cuando tenemos las reuniones en los cultos aquí en la iglesia, o más todavía, porque quizás, bueno, durante el culto estamos un poco atentos con alguna tarea o actividad que nos toca realizar, pero en casa, bueno, estamos solamente sentados para recibir la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, habiendo dicho esto y esperando que esto sea así en cada hogar, vamos a ir a una de las expresiones que tenemos a continuación de lo que hemos estado viendo en el libro de los Hebreos y que para esto necesitamos verdaderamente de la atención de todos ustedes porque quiero que podamos entenderlo. No es un tema sencillo de explicar y quiero que podamos tener toda la atención puesta en esto. En el versículo 3 del capítulo 1 de Hebreos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Bien, como sabemos, estos versos están hablando de Jesucristo. Es la revelación de Cristo a través del libro de los Hebreos. Es, como decíamos, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Para que podamos entender esto, quizás con un poco más de luz y claridad, vamos a ir al Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. Dice así. Podemos leer a partir del verso 5. ¿Encontró San Juan 14, 5? Leemos la palabra del Señor. Dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Verso 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre. Presta atención a esto. Nadie viene al Padre sino por mí. Verso 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El Señor lo expresa, ¿no es cierto? Cuando dice, nadie viene al Padre, nos da a entender de que Él está con el Padre. Yo no puedo decir, nadie viene a este lugar en el que yo estoy, ¿verdad? Si me refiero a un lugar distante, es nadie va. Sería el caso si el Señor hablara del Padre que está en el cielo. Nadie va al cielo, nadie va al Padre, pero Él dice, nadie viene al Padre. Y fíjese cómo continúa. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais.
y desde ahora le conocéis y le habéis, ¿cómo dice? Visto. Quiero que podamos ver esto desde el punto de vista en la actualidad como si fuera una foto. Seguramente todos hemos visto una foto y hemos dicho, es igual al padre o es igual a la madre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque conozco al padre o a la madre y veo a alguien que se parece mucho, que es descendiente, es el hijo, la hija, ¿no es cierto? Y digo, es igual al padre. Es igual al padre cuando era chiquito y de esa manera tenemos la relación. La misma es la que Dios está utilizando, pero en sentido inverso. Conozco al hijo y por el hijo conozco al padre. Por eso dice, si me conocieseis, dice, todavía no me conocen, lo vamos a ver en el verso siguiente, pero si me conociesen, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe estaba ahí y de la misma manera que usted está en su casa ahora y no entiende nada de lo que yo le estoy diciendo, igual fue para Felipe. Parecía que a Felipe le hubieran hablado en jeringoso, no entendió nada de lo que había dicho el Señor. Y fíjese cómo lo expresa, ¿no? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. Él hace las obras. Estoy seguro que Felipe no entendió nada igual, pero se quedó callado para no pasar vergüenza. ¿Por qué no entendía Felipe? Porque no tenían la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había sido derramado sobre ellos todavía. Tanto Felipe como Tomás, ¿no es cierto? Recordemos que Tomás, cuando se encontró con el Señor resucitado, él tuvo que meter el dedo en los agujeros de sus manos, de sus pies y la mano en el costado para poder entender de aquel que tenía delante de él era Jesucristo. Entonces, la venida del Espíritu Santo a la tierra, la llegada de la época, de la era del Espíritu Santo, que es la que hoy estamos viviendo, es fundamental para poder entender todas las cosas. Hemos sabido de mucha gente que ha intentado estudiar la Biblia, estudiar la palabra del Señor, y lo ha hecho desde un punto de vista humano, porque no tiene la revelación del Espíritu Santo, y ha dicho que es un libro viejo que tiene un montón de historias y nada más, que no pueden entender cómo la gente es cambiada o transformada por eso, y que son todas historias viejas y que para el día de hoy no tiene nada en que brindar una enseñanza. La palabra del Señor dice de que para el hombre natural las cosas de la fe son locura. Y esto es absolutamente comprensible porque no tienen la revelación del Espíritu Santo. A mí me gustaría que podamos ver, para seguir con la otra parte del libro de Hebreos, la otra expresión que tiene, que podamos ver esto mismo, pero en otras versiones. Para que no se haga muy extenso, vamos a verla en la versión de la traducción Lenguaje Actual. Hebreos, capítulo 1, verso 3, en la traducción del Lenguaje Actual, dice: el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. Y presta atención a esta siguiente expresión. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre. Es igual en todo a su Padre. Leíamos recién que dice, y es la imagen misma de su sustancia. Y acá es cuando entramos en la clase de química.
sustancia, esencia, la base, es la esencia misma, ¿no es cierto? Por eso Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y reafirma, las palabras que yo hablo no son mías, sino del Padre. Y lo que yo estoy haciendo no lo hago yo, sino que el Padre lo está haciendo a través mío. Cuando nosotros intentamos separar de alguna manera la Trinidad, nos encontramos con lazos que se van extendiendo de uno al otro y que en ninguna manera pueden ser cortados. Siempre encontramos al Padre unido al Hijo y ellos a su vez unidos al Espíritu Santo. Siempre están los tres unidos trabajando en conjunto. Cuando Jesús hablaba esto y decía, lo que yo hablo, lo que yo digo, lo está diciendo el Padre, y lo que yo estoy haciendo no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo el Padre, ellos no lo entendían. ¿Cuándo lo entendieron? Cuando se completó el cuadro, cuando tenían el Padre, el Hijo, y por último llegó el Espíritu Santo. Cuando el Padre, la Trinidad se completó, ahí es cuando recién pudieron entender. Ahora entiendo lo que quiso decir el Señor. Estoy mirando la cara de Tomás en este momento. La cara de Felipe. Con razón dijo esto. ¿Le pasó alguna vez? Lo mismo le ha pasado a los discípulos, hermano. Nosotros no podemos separar la Trinidad de Dios. Siempre está unida. Por eso dice, los tres son uno. Los tres son uno. Ahora, decíamos recién, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, como dice allí en Juan 14. Si yo logro conocer a Jesús, voy a conocer al Padre. Por consiguiente, voy a entender los planes, los propósitos, voy a entender lo que hoy me está pasando, lo que hoy está sucediendo en mi vida y a mi alrededor. Cuando yo conozco a Jesús, con la revelación del Espíritu Santo, voy a entender por qué me pasa lo que me pasa, por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo y por qué no alcanzo lo que quiero alcanzar. Cuando yo conozco al Padre a través del Hijo, cuando yo quiero estudiar a Dios, cómo es Dios, no tengo que hacer otra cosa más que estudiar la vida de Jesús. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo actúa Jesús? ¿Cómo piensa Jesús? ¿Cómo evalúa las cosas Jesús? ¿Qué es lo que es importante para Jesús? Y ahí voy a poder entender qué es lo importante para Dios, qué es lo importante en mi vida que está mirando Dios. Aleluya. A veces nosotros ponemos mucho hincapié y mucho énfasis en cosas que para Dios no son tan importantes. Que Dios tiene más interés en otras cosas que quizás estamos descuidando. Y que cuando traemos esto a nuestra vida y podamos darle la validez y la revelación necesaria, vamos a lograr entender muchas cosas a nuestro alrededor. Hermano, le digo algo. Después de que terminamos de compartir la palabra hoy, mi pensamiento principal no es que usted se quede pensando y diciendo, no entendí nada, pero ¿cómo sabe mi pastor? No es esa la idea, hermano. La idea es que nosotros podamos entender verdaderamente cómo el Padre se quiere revelar a nuestras vidas a través del Hijo. Porque Él es el que lo llena todo y en todo. Cada vez que nosotros empezamos a mirar la palabra y cómo las relaciones que hay respecto a la expresión de Jesús van siendo aclaradas y reveladas vez tras vez cuando las empezamos a asociar al obrar del Espíritu Santo. Y empezamos a darle al Señor, al Espíritu Santo, el lugar necesario para que nos revele a nosotros quién es Jesús. Recordemos cuando Jesús preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y para algunos eran profeta, era la encarnación de algún profeta. Pero cuando dijo, ¿y para ustedes quién es Jesús? ¿Quién soy yo para ustedes?
Ahí es cuando Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué revelación tuvo ahí Pedro? Jesús en ningún momento se había presentado de esta manera, ni siquiera a ellos. No hay un pasaje en el cual Jesús le haya dicho, miren muchachos, yo soy el Hijo de Dios. Les voy a decir claro, como es la cuestión, porque para los demás hablo en parábola, pero a usted se lo voy a decir, le voy a decir la posta, dijo. No. En ningún momento encontramos esto, sino que es una revelación de parte de Dios a la vida de Pedro. Y esto lo interpreta Jesús de esa misma manera. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Las vidas de Jesús, del Padre y la intervención del Espíritu Santo son inseparables. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos revele a nosotros quién es Jesús. La revelación que yo tengo de Dios probablemente no tenga nada que ver con la revelación que vos personalmente tenés con Dios. Para mí Dios puede ser todopoderoso y para vos quizás el Señor es el sanador, o es el proveedor, o es el restaurador de tu vida, de tu matrimonio. La revelación de Dios para cada uno de nosotros. Cuando yo tengo a un Cristo revelado en mi vida, cuando Cristo se hace real en mi vida, es cuando las cosas van a tomar el valor que le corresponde a cada una. Y mi vida va a lograr tener sentido en muchas cosas en mi mente. Voy a lograr entender muchas cosas de por qué están sucediendo y para qué Dios las está permitiendo. Anoche cuando meditaba en la palabra que compartimos y reflexionaba en la oración, muchas veces oramos pidiéndole al Señor que Él nos muestre su voluntad, que nosotros queremos hacer su voluntad, que queremos vivir y caminar conforme a su plan y a su propósito. Y en mi corazón venía una expresión, no venía un ay, pero no un ay de haber, sino un ay de dolor. ¡Ay! Era lo que sentía. Si nosotros tuviéramos verdaderamente la revelación de la voluntad de Dios hacia nuestras vidas, si nosotros tuviéramos la revelación pura, exacta, de la revelación de Dios, de lo que Dios quiere hacer, presta atención a esto, de lo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, no lo que yo o lo que vos querés hacer con Dios, no, lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, con cada uno de nosotros. Si yo logro tener esa revelación, hermano, probablemente me dé cuenta de lo alejado que estoy. Porque dice la palabra del Señor, mis planes no son tus planes. Y mis proyectos no son tus proyectos. Por eso, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a tener la revelación de quién es Dios. ¿Qué quieres tú, Señor, de mi vida? Porque tú eres la sustancia, la imagen misma de la gloria de Dios. Si te conozco a ti, conozco al Padre. Y como a veces cantamos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Oramos al Señor. Padre eterno, amado y bendito Dios, te damos gracias. Gracias, eterno Rey, por tu amor, por tu misericordia, eterno Dios. Amado Señor, te pedimos que tú nos auxilies, Señor. Que tú puedas con tu Espíritu Santo traer esa revelación a nuestras vidas. Que podamos entender, Señor,
¿quién eres tú y qué es lo que estás esperando de nosotros? ¿Cuál es tu plan, tu proyecto, tu propósito, mi Señor, con cada uno de nosotros, con la humanidad, para poder entender los tiempos que hoy estamos viviendo, Señor, y entender lo que hoy está sucediendo en medio nuestro, y poder discernir si esto es tuyo o no es tuyo, y no solamente el por qué, sino el para qué de cada una de las situaciones. Señor, muchos de nosotros estamos con conflictos, estamos con cuestionamientos, Señor, pero cuando te conozcamos a ti, todos esos cuestionamientos se van a develar, se van a deshacer, Señor, por la revelación de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Rey, aleluya, que podamos entender, amado Señor, que podamos tener esa revelación, la luz de tu Espíritu Santo, Señor, sobre nuestras vidas, para que podamos ver en ti, no solamente entender, sino que podamos ver en ti, amado Señor, con claridad, que tú eres la imagen misma de la sustancia de Dios. En el santo y maravilloso nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, mi Dios. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga mucho. Deseo verdaderamente que el Espíritu Santo pueda traer la luz y la revelación que quizás yo no pude expresarles, para que puedan tener esta verdad revelada en sus vidas, en sus corazones, a través del Espíritu Santo. Les mando un gran abrazo a la distancia y que el Señor les bendiga mucho.